Esta zapata se divide en dos, algo que se conoce con el nombre de punta, que es la parte de la zapata que está por delante del muro, que está por delante del suelo que estamos conteniendo. Aquí está el suelo y la punta está al otro lado. Es la parte de la zapata que está hacia el otro lado del suelo que estamos conteniendo. Y la otra parte de la zapata se le denomina talón, que es la parte que está justo por debajo del suelo. Como podrán ver fácilmente, va a haber casos de muros que por cuestiones de límites de propiedad no va a tener punta o no va a tener talón. ¿Ya? La idea es que tengan ambos, pero repito, debido muchas veces a problemas de límite de propiedad, el muro de contención o no va a tener talón o no va a tener punta. ¿Cuál es el peor de todos? ¿Cuál es el peor de todos los casos? Es cuando no podemos tener talón. Este muro tiene que ser diseñado exactamente para las mismas consideraciones que hemos tenido para el muro de gravedad. En otras palabras, este muro no puede deslizarse, no puede voltearse y los esfuerzos que se transmitan al suelo deben ser iguales o menores a los admisibles. Entonces, es exactamente lo mismo. Entonces, como podrán darse cuenta ustedes, para el caso del volteo de estos muros de contención, tienen una ventaja sobre los muros de gravedad. El talón recibe todo este peso de este suelo. Entonces, el mismo suelo que esté empujando también nos sirve para poder equilibrar el muro, cosa que no pasaba en el muro de gravedad debido a su geometría. Alguien, sí me acuerdo del joven que preguntó, pero ahorita no me acuerdo su apellido, nos dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué no usted considera el peso del muro que está por encima? Entonces yo le dije que era, ¿no? Aquí no hay un elemento claro, ¿no? Esta es la forma normalmente de los muros de gravedad. Entonces no hay un mecanismo claro de transmisión del peso de este suelo sobre el muro. Entonces por eso es de que, si bien es cierto, hay algo, pero muy poco, y por eso es que lo habíamos dejado de lado, ¿no? Pero aquí sí clarísimamente tenemos un suelo que está por encima del talón, que es el suelo que empuja horizontalmente, pero que nos está ayudando a equilibrar el muro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pasemos a desarrollar una aplicación, porque es la única manera de quitar dudas, ¿no? Al igual que en el caso de los muros de gravedad, nos dan ciertas recetas, ¿no? Porque, ¿cuál es el procedimiento? Lo primero es definir el tipo de muro, ¿no? Ya, entonces, en este caso estamos muro embolado. El segundo paso es predimensionar. El tercer caso
es con ese predimensionamiento verificar la estabilidad del muro. Una vez que el muro estemos seguros de que es estable, recién podemos pasar a la cuarta parte, que es el diseño, ¿no? El diseño. Que en este caso es un diseño por flexión y cortante, ¿no? Tanto para la zapata como para la pantalla, para ambas. Y una vez que esté diseñado, 5, hay que detallarlo. Y digo detallado, lo que nosotros entendemos por planos, pues, ¿no? Acuérdense que los planos es la comunicación que tiene el diseñador con el constructor. Y esa comunicación tiene que ser lo más clara posible, ¿no? Por eso siempre hay que aprender a detallar. Bien, entonces, qué dice aquí en lo que respecta a predimensionamiento? Se tiene la base de la zapata. Dice que la base de la zapata debe estar entre 50 al 80% de la altura total del muro, considerando la altura total del muro desde la parte superior hasta la base de la cimentación, de la zapata. A todo esto se le llama altura del muro. Entonces, si yo tengo una altura de, por ejemplo, de 8 metros, que es normal, muy normal en un muro de embolado, entonces esta zapata por lo menos debe tener 4 metros. ¿Ah? Una cantidad importantísima, ¿no? Y de esos 4 metros, yo le tengo que dar una partecita a la punta y otra partecita al talón. Pregunto, ¿ustedes a quién le darían más? ¿A la punta? ¿Al talón? A Al longitud. talón. Al talón. Al talón, definitivamente. ¿Por qué? Porque el talón, como hemos dicho hace un ratito, entre más talón tenga, voy a tener un mayor peso del muro, o perdón, del suelo, que me va a permitir controlar el volteo, ¿no? Entonces, de todos esos muros que estaba hablando, que por situaciones de límite de propiedad no tengan punta o no tengan talón, el peor de todos es el que no puede tener talón. Equilibrar un muro que no tiene talón es sumamente difícil. ¿Tá? La punta, ¿por qué es importante tener punta? Porque me da brazo de palanca, ¿no? Me da brazo de palanca para controlar el volteo. Para controlar el volteo. Muy bien. Y otro consejo que nos dan es que la zona en la que la pantalla se conecta con la zapata debe ser más o menos de 1/10 de la altura del muro. Por ejemplo, si tengo 8 metros, esto por lo menos debe ser de 80 centímetros. Y se dan cuenta por qué los muros en volado comienzan a hacerse antieconómicos, ¿no? Porque comienzan a tener pues dimensiones muy, muy grandes, ¿no? Imagínense una pantalla de 80 centímetros, y para hacerlo eficiente, tengo que hacer la pantalla de espesor variable, ¿no? Nadie le daría 80, ¿para qué? Pues. Entonces aquí arriba dice que como mínimo debemos tener 20. Entonces esas son las recetas que tenemos para poder predimensionar un muro embolado. Muy bien. Entonces vayamos a desarrollar un ejemplo, ¿ya? Dice, hay un desnivel de 6,20 m, se pide diseñar un muro de contención.
Esto es estudio de mecánica de suelos, ¿no? Esto viene en el estudio de mecánica de suelos. Y si ustedes leen la norma E050 como la deben de leer, dice que es obligatorio contar con un estudio, no informe, sino estudio de mecánica de suelos para poder diseñar muros de contención. ¿Qué dice el estudio de mecánica de suelos? Dice que el esfuerzo admisible del suelo es 3.15 kilos por centímetro cuadrado. El peso específico del suelo es 1.75. El ángulo de fricción interna es 30 grados. Y los libros de mecánica de suelos dicen que el coeficiente de fricción entre concreto y suelo, podemos calcularlo con esta ecuación, tangente de 2/3 de phi, tangente de 2/3 de phi. Acuérdense que para verificar el deslizamiento debemos de conocer el coeficiente de fricción, ¿no? Entre concreto y suelo. Y dice además que la sobrecarga en una longitud de 80 perpendicular al plano de la pantalla es 1.5. Y luego la sobrecarga es 3. Aquí está el diagrama de sólido libre de esto. Y esto pasa siempre, ¿no? Nosotros tenemos el muro de contención se pone para salvar un desnivel, ¿no? Entonces, aquí arriba siempre va a haber sobrecarga. Siempre va a haber sobrecarga. ¿Por qué? Porque por aquí, si este es un muro de un viaducto, por aquí pasan camiones, carros, y hay que tener en cuenta esa sobrecarga, porque esa sobrecarga también genera empuje sobre el muro. O aquí arriba puede haber una vivienda, un edificio. Aquí puede haber un edificio. ¿Ya? Y todo el peso de ese edificio también genera empuje sobre el suelo. Por eso es que siempre hay que considerar la sobrecarga que hay por aquí. ¿Estamos? Ok. Entonces, este muro, ya aquí sí más bien tenemos una zapata muy pronunciada. Y entonces si nosotros vamos otra vez a la norma 050, vamos a poder verificar que se indica un nivel mínimo, una profundidad mínima de cimentación. Esa profundidad mínima de cimentación es 80 centímetros. Esa es la razón por la cual nosotros estamos bajando. Nosotros el nivel que tenemos que salvar es 620, que es hasta aquí. Pero el edificio, perdón, el muro de contención no lo podemos dejar ahí. La zapata la tenemos que bajar hasta lo que manda la norma E050. Además, chicos, por aquí seguramente que va a pasar alguna tubería. Entonces tenemos que dejar algo. Yo estoy dejando 30, porque por aquí siempre pasa alguna tubería. Entonces todas esas cosas tienen que tener en cuenta cuando se diseñan muros de contención. Entonces, en total, la altura total del muro nos ha de 620, que era el desnivel, ha pasado a 710. Y nosotros tenemos que trabajar con esa altura. Este muro no tiene restricciones en lo que corresponde a condiciones de contorno, ¿no? Entonces, podemos tener punta y podemos tener talón. No hay problema.
Entonces, la receta dice que la base de la zapata debe ser entre 50 al 80% de la altura total del muro, que es 7 10. Entonces nosotros estamos tomando 440. ¿Cuánto es eso? Es 60%. 60% de la altura total del muro. Y de ahí le estamos dando 2,80 m para el talón y 1 m para la punta. Y en lo que corresponde a la garganta, así le decimos normalmente, ¿no? Esto, la garganta, le estamos poniendo solamente 60 centímetros, ¿ya? Que nos decía al menos 70, ¿no? 70. Por 10% de la altura total sería 70, pero le hemos puesto 60. Al final es simplemente estamos proponiendo, ¿no? Es un predimensionamiento. Y arriba le estamos poniendo 25 centímetros. Tenemos la pantalla, siempre hay que hacerla así, de sección variable, ¿no? Porque el diagrama de momentos, los momentos van creciendo pues, con la profundidad, ¿no? No necesitamos tener el mismo espesor. Ok, entonces ya hemos hecho dos cosas. Hemos definido el tipo de muro, hemos hecho un predimensionamiento y ahora nos toca calcular los empujes y verificar el equilibrio del muro. ¿Hasta ahí estamos todos claros? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero. Entonces, dividamos, hagamos un diagrama de sólido libre. Entonces, mejor así. Hasta ahí. Ese es todo el suelo que está por encima del talón. La pantalla la vamos a dividir en un triángulo. Y un rectángulo. Y la zapata es una sola cosa, ¿no? Y en lo que corresponde a empujes, vamos a tener el empuje del suelo. Lo pondré por aquí. ¿No? Eso es Rankine, dice Rankine, es el empuje, es así. Y en lo que corresponde al empuje de la sobrecarga, ese sí más bien es de forma rectangular. ¿Mm? Así lo tenemos. Y ustedes dirán, ¿por qué no baja? Porque, como ven, este suelo que está aquí, este suelo que está por aquí,
lo que está encima de la zapata, ya les he dicho que puede ser erosionado, entonces mejor ni lo vemos. Entonces, todo este suelo está al mismo nivel. Entonces, ese suelo no está en desequilibrio. El único suelo que está en desequilibrio es lo que está por encima de la zapata, ¿no? Ese es el que causa empuje. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Entonces, yo hubiera podido decir, el suelo que empuja es el que está por encima de aquí. Pero repito, estos 30 centímetros no los quiero. Es al fin de cabo también cuestión de criterio, ¿no? Yo digo, este suelo podría alguna vez erosionarse y sale de ahí. Entonces, no lo estoy considerando y estoy considerando que el desnivel se da de aquí hacia arriba. Y ese es el suelo que causa empuje. Por eso es que estoy colocando el triángulo de presiones del empuje del suelo y el rectángulo de presiones de la sobrecarga por encima de este nivel. Entonces, esto sería 620 más 30, 650. Esta altura es 650. 650. Ok, entonces la resultante de este empuje triangular está por aquí y la resultante de este empuje rectangular está por aquí. Entonces, esta es presión activa y esta también es presión activa, pero debido a la sobrecarga. Son las dos presiones que tengo que calcular. Y por aquí podré considerar un triángulo pequeñito que correspondería a la presión pasiva. Estos 60 centímetros de algo me va a ayudar. Es como una cuña, ¿no? Una cuña que hay ahí, que es el empuje pasivo. Muy bien, entonces Rankine, como no tengo talud, no hay talud, el talud es cero, entonces el K sub A es igual a tangente cuadrado de 45 menos phi medios. Entonces, el estudio de mecánica de suelos me ha dicho que el phi es 30, ¿no? Entonces, 30, la mitad 15, entonces tangente cuadrado de 30. 0.33. Esto es igual a 0.33. Entonces, la presión activa es gamma por H por K sub A. Entonces, la altura es 650. El peso específico que nos da el estudio mecánico de suelos es 1.75. Sí. Entonces tenemos 3.75. Esto es 3.75. Y lo que corresponde a la presión activa debido a la sobrecarga, de repente lo que yo voy a hacer es cuestionable, pero bueno, tomémoslos por el momento así, ¿ya? Sumamos este más este es 4.5.
Saben que lo otro que me estaba olvidando es de que hacemos el cálculo para 1 metro de muro, ¿no? Lo hemos hecho en el caso anterior también. Por la altura, otra vez, bueno, aquí es 4.5 por K sub A. Esto es igual a 1.48, 1.49. 1.49. Entonces la resultante para este sería 3.75 por 6.5 entre 2 y por 1. Esto es 12.2. Y este sería 1.49 por 6.5 y por 1, 9.7. Ya esto es toneladas, ¿no? ¿Hasta ahí estamos, chicos? Sí, ingeniero. Ya. Ingeniero. Ok, entonces ya tenemos los empujes. Ahora el peso propio, pues, ¿no? El peso propio del muro, que es el que equilibra, pues, ¿no? El peso propio del muro es el que equilibra. Entonces aquí tenemos, a ver, para que... Bueno, bueno, ahí hay una... El suelo también tiene pues una parte rectangular y una triangular. Bueno, esta de aquí sería 280, 2.8 por 6.5 y por 1 y por 1.75. Eso nos da 31.81. Todo eso está en toneladas, ¿eh? 85, perdón. 31.85 toneladas. Es el peso del suelo que está por encima del talón. Este triángulo, que también es suelo, esto de aquí sería 0.35, ¿no? Ya que todo esto es 60. Entonces ese triángulo de suelo sería 0.35 por 6.5 entre 2 por 1 y por 1.75. 2. Este peso es 2. Ya, eso es suelo. Ahora vamos a el peso de la zapata. El peso de este triángulo de la pantalla y el peso de este rectángulo de la pantalla. Entonces empecemos con la zapata. Sería 4.4 por 0.6 por 1 y por 2.4, que es el peso específico de la zapata. 6.33. De este rectángulo sería 0.25 por 6.5
por 1 y por 2.4, 3.9. Y este triángulo de aquí, también, 0.35 por 6.5 entre 2 por 1 y por 2.4. Eso me da 2.73. 2.73. Empecemos verificando el deslizamiento. Y ya saben que el deslizamiento se verifica con esta ecuación. Fuerza de fricción. Fuerza de fricción es igual a mu. ¿Se acuerdan que ahí nos han dado, para calcular mu, es tangente de 2/3 de phi? Y phi es 30. 2/3 sería 20. Entonces, tangente de 20 es igual a 0.36. 0.36. Y por n, que es el peso de todo esto. Entonces, sumemos. 31.85 más 6.33 más 2.73 más 2 más 3.9 y más la sobrecarga, ¿no? Esta sobrecarga que está aquí, que sería 1.5 por 2.8. Entonces eso me da 51. ¿Lo han revisado? A ver, 31.85 más 6.33 más 2.73 más 3.9 más 2 y más 1.5 por 2.8. ¿Sí? 51. Y eso por 0.36 me da la fuerza de fricción es igual a 18.36. Ese es lo que resiste el muro por fricción. Pero ¿cuánto actúa? Actúa 12.2 más 9.7. O sea, total 21 empuja. 21.9. Y ahí estamos fritos, pues, porque lo que resiste es menos de lo que actúa. No hay ni siquiera hay factor de seguridad, ¿no? Entonces, si yo lo dejo así, mi muro, de repente no se voltea, pero sí se va a deslizar, ¿no? Entonces, cuando hay esos problemas, hay varias soluciones, ¿no? Una podría ser aumentar más el talón para aumentar más el peso, ¿no? Al tener más peso, mi fuerza de fricción va a crecer, por lo menos hasta dónde va a crecer. Si lo que actúa es 21.8 y mi factor de seguridad debe ser 1.5, o sea, como mínimo, yo tengo que tener una fuerza resistente al deslizamiento de 32.7. Esa debe ser mi resistencia al deslizamiento mínima, 32.7, porque acuérdense, tiene que haber un factor de seguridad de
1.5. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, ingeniero. Entonces, 32.7 como mínimo. Y yo tengo 18. Entonces, aquí hay varias cosas. La única es aumentar peso, ¿no? O una posibilidad es aumentar peso. Pero eso me va a obligar a crecer el talón y con la consecuencia de tener un mayor costo. Entonces, hay una manera más económica de poder... Perdón, me estaba olvidando. El empuje pasivo, nadie me dijo, ¿no ven? Aquí hay un poquito de empuje pasivo. Poquito, pero hay. Entonces, ¿se acuerdan que el empuje pasivo, el caso P es la inversa del caso A? Entonces, el caso P es el inverso de 1 es 3, ¿no? Entonces, Sí, ingeniero. la presión pasiva es K sub P por gamma por H. Es igual a 3 por 1.75 y por 0.6. Esto es igual a 3 por 1.75 por 0.6, 3.15. 3.15. Entonces, a esto hay que aumentarle 3.15. Entonces, más 18.36. Entonces, hasta 21 me da. 21.5. Sigue siendo insuficiente. O sea, yo tengo que crecer 11, tengo que aumentar 11 toneladas de capacidad de deslizamiento, ¿no? Sí, sumarle, ¿cómo? No entiendo. No, no, estos son contrarios, pues. Este está para allá. Este está para allá. No, no, no. O sea, la fricción es esta, la que está aquí abajo. Esta es la fuerza de fricción. Y que va hacia la izquierda. Esto es lo que he calculado que vale 18.36. A esto se tiene que sumar este. ¿Estamos? Que es 3.15. O sea que mi resistencia al deslizamiento es la fuerza de fricción más el empuje pasivo. ¿Está bien? Ingeniero, Está bien lo que he hecho. ingeniero, disculpe. Sí, Lo que usted calculó es la presión pasiva. El empuje pasivo es el vector. sí. Le está sumando la presión activa a la fuerza, al vector. Es lo que se refería mi compañero. No entiendo. O sea, ingeniero, la presión activa es toda la carga distribuida, pero lo que necesitamos es la resultante de esa presión activa, de esa presión pasiva, que sería el empuje pasivo. Ya. Sí, 3.15. La resultante es lo que hay que poner, ¿no? Entonces, esto es 3.15. Eso está en toneladas por metro cuadrado, ¿sí? Por 0.6 entre 2.
Eso es 0.945. Ni a 1 llega, ¿no? Entonces está bien. Esto es más 0.95. Entonces, ese empuje pasivo no me ayuda, me ayuda muy poquito. Entonces, hay una manera más económica de levantar el empuje pasivo. Y eso es a través de algo que se conoce con el nombre de dentellón. Por debajo de la zapata genera un diente, como el que están viendo ahí. O si quieren le cambio de color. Ahí está ese diente. Entonces, ese diente va a hacer que mi empuje pasivo sea todo esto. ¿Estamos? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Entonces, ¿cuánto necesito? Yo debo de llegar a 32.7, ¿no? Y solamente tengo 18.36. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es 14.4. 14.4. Entonces, esta resultante me tiene que dar 14.4. ¿Ya? Entonces, este es el empuje, no es el empuje, es la presión pasiva. Ahí vino mi desconcierto, ¿no? Esta es presión, este es empuje. Entonces dice que la presión pasiva, que es igual a K sub P por gamma por H, y multiplico por H otra vez, y todo eso lo divido entre 2, ese ya es el empuje, ¿no? El empuje pasivo. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Sí, Eso ingeniero. debe ser igual a 14.4. Entonces de aquí puedo despejar H para saber de qué altura tiene que ser mi dentellón. Entonces de aquí pueden obtener que H es igual a 14.4 por 2 entre K sub P, ¿se acuerdan que era 3? Por Sí. 1.75. Y a esto le sacamos raíz cuadrada. 2.34, H 2.34. Pero esa es la altura total, ¿no? De ahí la zapata tiene 60. Entonces mi dentellón va a tener una altura de 2.34 menos 0.60. 1.75, exactamente. Necesitamos un dentellón de altura 1.75 para generar un empuje pasivo de 14.4 toneladas, ¿no? Que sumadas a las de la fricción entre el suelo y el fondo de la zapata, nos da 32.7, lo que nos permite tener un factor de seguridad contra el deslizamiento de 1.5. ¿Está bien?
Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Ya, entonces eso normalmente se hace. Y aunque les parezca mentira, jóvenes, los muros a veces no fallan por volteo, que es lo que uno a veces le da mucha seguridad, ¿no? Fallan por deslizamiento, porque no se toman el trabajo de verificar eso. Ya, entonces nuestro muro tiene que tener dentellón. Sin dentellón no funciona. Ya, entonces con el dentellón salvamos o ya tenemos equilibrado el muro contra el deslizamiento. Ahora hay que verificarlo contra el volteo. Y entonces tenemos que determinar el volteo actuante y el volteo resistente. Entonces, alguien que esté con su calculadora para que me ayude. Entonces tendríamos, esto es 1/3 de 650. Eso es 2.16. Y este es a la mitad de 650, 3.25. Entonces, el volteo actuante es 12.2 por 2.16 más 9.7 por 3.25. Ah, estoy mal, está mal. El volteo es aquí, en este vértice. No tengo cómo cambiar de color, solamente tengo dos colores. No sé si lo logran ver. Aquí, este es el vértice. Sí, ingeniero. ¿Se ve? Ahí, alrededor de ese vértice, es que el muro se volcaría. Entonces, los momentos tengo que tomarlos con respecto a ese punto. Entonces, este brazo sería más 60 y este brazo también sería más 60, lo cual me da 2.76 y este me da 3.85. ¿Ya? Hay que tener cuidado con esas cosas, ¿ah? Entonces, 12.2 por 2.76 más 9.7 por 3.85, todo eso me da 71, ¿no? Entonces, momento actuante es 71. Entonces, nosotros tenemos que tener un momento resistente mínimo con un factor de seguridad mínimo de 1.5. Entonces, sería 71 por 1.5. Como mínimo, tenemos que tener un momento de equilibrio de 106.5. Y entonces también tomamos momentos con respecto a este punto de todas estas fuerzas, ¿no? Entonces, empezamos por esta. Sería 6.33 por 2.2, porque 440 tiene toda la zapata, más esta distancia. Esto está a la mitad de 440, entonces esto es 1.40, ¿no? 1.40. Entonces, 440
menos 1,40 es 3. ¿Me están siguiendo, chicos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, 31,85 por 3, que es el brazo. Entonces ya tenemos este y este. Ahora vayamos a este de aquí. Más. El espesor es 1,25, la mitad 1,125. Sumado al 1, 1,125 por 3,9. Entonces este ya también está. Este de aquí. Entonces este es 1/3, ¿no? Es 0,35 entre 3. Más 1,25, ¿cuánto da? 0,35 entre 3 es 0,12 más 1,25, 1,37. 1,37. Gracias. Por 2,73. Y más, este de aquí es más bien 0,35 entre 3 por 2 más 1,25. ¿Cuánto es eso? 1,48. Por 2. Entonces ya tendríamos este y este. Ya están todos, ¿no? Nos da 120. Entonces, momento resistente igual 120,56. Lo cual nos da un factor de seguridad de 1,7, ¿no? Estamos sobrados en el de 1,7. ¿Ya? Entonces, hemos equilibrado para el volteo, deslizamiento, y ahora solamente nos faltaría el verificar que los esfuerzos que transmite la zapata al suelo sean menores o los admisibles. Ingeniero, una pregunta. Sí, Cuando incluimos el dentillón, ¿no incluimos el peso de ese dentillón para el deslizamiento y para el volteo? sí podrías considerarlo, ¿no? Pero es mínimo. Sí, sí, podrías considerarlo, pero es bastante pequeño, ¿no? Sí, si quieres lo consideras y eso ayuda todavía más, ¿no? En este caso no lo estoy considerando. Ah, y me faltaba, ¿no? Aquí hay un peso también de la sobrecarga, que sería, a ver, 1,5 por 2,8, eso sería 4,2. Sí, también ese no lo he considerado, ¿no? Sí, podríamos considerar este peso de la sobrecarga y el peso del dentellón. ¿Sí? Aún así, con eso tenemos un factor de seguridad de 7. Entonces, ahora lo único que queda es verificar que, que los esfuerzos que transmita la zapata al suelo no sean menores a los admisibles. Ingeniero, una pregunta. Sí, Respecto al dentellón, es importante dónde se ubica en el eje X.
o siempre tiene que ubicarse ahí debajo por decirlo así, el muro. Sí, es lo mejor que se ponga ahí, porque para armarlo, a ver, aquí mejor en el gráfico que ya tengo por aquí. El refuerzo, lo mejor es siempre ponerlo ahí, porque el refuerzo que viene de la pantalla pasa hacia el dentellón, ¿no? Si lo pones, lo puedes poner en otro sitio, pero vas a tener dificultad para armarlo. Lo mejor es ponerlo debajo, como te lo estoy colocando ahí, para que tengas facilidad en su armado, ¿no? Algo así. Aquí creo que está el gráfico. Ahí está, ¿no? Para eso es. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Ingeniero. Entonces verificamos el... Bueno, aquí está en los apuntes que les he dado, está todo el desarrollo. Ahí está la altura del dentellón y aplicando Variñón, nosotros tenemos que reducir todo este sistema, todo ese sistema de carga, lo tenemos que reducir a uno así, a esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Con Variñón, pues, ¿no? Entonces, tenemos que la carga P es 51.55 y el momento es 55.7. Este es P y este es M. Entonces estamos viendo que es tracción. Entonces ya saben ustedes, cuando es tracción, hay una parte de la zapata que se levanta y hay que hacer un replanteo para poder determinar el esfuerzo máximo. Ya lo saben. No lo voy a volver a explicar, ¿no? Bueno, lo único es de que esta carga P, hay que colocarla a una distancia E, sabiendo que momento es igual a P por E. De ahí se despeja E y se ubica la carga ahí, ¿no? Entonces, el diagrama de esfuerzo será así. La resultante tiene que ser colineal. Entonces, si yo conozco E, conozco este valor X. Entonces, como sé que las presiones en el suelo son lineales, aquí se está formando un triángulo, entonces esta longitud tiene que ser 3X. Entonces, y por sumatoria de fuerzas verticales, este P tiene que ser igual a este P, ¿no? Y yo quiero calcular el esfuerzo máximo, entonces simplemente digo que P es igual al esfuerzo máximo por 3X entre 2 y multiplicado por B, que es la profundidad de la zapata, que en nuestro caso es 1, ¿no? ¿Ya? Hemos hecho eso y ¿cuánto sale? Sale 30.7.
o sea, 3.07 kilos por centímetro cuadrado. Y el esfuerzo admisible es 3.15. Entonces estoy bien. ¿Ya? Entonces, y ahí tienen ustedes un diagrama de sólido libre, ¿no? Que nos va a permitir diseñar el muro. Hasta ahí lo que tenemos es de que el muro esté en equilibrio. Pero hay que diseñarlo. Por flexión y por corte. En el caso de la pantalla, tenemos, estas son las presiones que actúan sobre la pantalla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahí tenemos una distancia X. Aquí hay una fuerza. Y el muro tiene que generar un momento resistente. ¿Cuánto es esta fuerza? Entonces, todo esto es 650, ¿no? Y esto es, ya no me acuerdo. 3.75 es esto. Y esto es 1.5. Entonces, en el triángulo, la fuerza sería, haciendo relación de triángulos, 3.75 es a 6.5, como y es a x. Entonces, el valor de y es igual a 0.576 x, que sería este de aquí, ¿no? Ese es y. Entonces, esta fuerza sería y por x entre 2. Entonces sería 0.576x por x entre 2. Entonces sería igual a 0.28x cuadrado. Y este de aquí sería 1.5 por x. ¿Ya? Entonces el momento m de x
sería igual a 0.28 x cuadrado por 1/3 de x. Eso es 0.096 x cubo más 1.5x por x cuadrado. Perdón, 1.5x por x entre 2, no x cuadrado. Más 0.75 x cuadrado. Ahí está la ecuación para el momento, ¿no? Entonces, en función de esta ecuación, podemos graficar el diagrama de momentos. Entonces, más o menos va a ser así, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería el momento aquí? En la base de la pantalla. Habría que reemplazar x por 6.5. El momento que sale es 58 toneladas metro por metro de ancho, ¿ah? Entonces, ¿estamos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, pero esto está en condición de servicio. Si ustedes ven cómo se consideran los empujes, se consideran como carga viva. Entonces, el momento de diseño es este momento de servicio multiplicado por su factor de carga, que sería 1.7. Entonces, yo tengo que diseñar para 98.7, un momentazo, ¿no? 98.7 toneladas metro por metro de ancho. Si alguien calcula la cantidad de refuerzo, y recuerden que el recubrimiento en este caso debe ser de 4 centímetros mínimo. Entonces vamos a tener una cantidad enorme de fuerza, de acero, ¿no? Ese refuerzo se va cortando en la altura del muro porque conforme ven, como ven el diagrama de momentos, los momentos van disminuyendo pues conforme vamos subiendo en la pantalla. ¿Hasta ahí estamos? Sí, ingeniero. También hay que chequear el cortante. El cortante, como ven, sería la suma de estos dos multiplicado por 1.7, lo que tiene que resistir aquí. A ver, para no estar haciendo pues el diagrama, ¿no? El diagrama sirve pues para optimizar y para poder cortar a lo largo en la altura del muro, porque este 98.7 es para aquí, pero conforme vamos subiendo en la altura, el momento va disminuyendo. Entonces, no todo el refuerzo lo vamos a correr pues en toda la altura. Hay que ir cortando ese refuerzo. Por eso es que ven aquí, ¿no? En este gráfico de armado,
aquí ustedes ven, este bastoncito se corta aquí. Ahí lo hemos cortado. Y el resto del refuerzo sube hasta arriba. ¿Cómo lo podemos cortar? Con la ayuda del diagrama de momentos flectores. Para eso sirve el diagrama de momentos flectores. Pero, por ejemplo, el cortante. Todo este cortante, 12.2 más 9.75, que es 22 toneladas. Eso está en servicio, hay que multiplicarlo por 1.7. Da 37.3. Ese cortante debe ser tomado por la pantalla. Ese es el actuante. ¿Cuánto resiste? Tenemos que es 0.85 el phi por 0.53 por raíz de F'C por B y por D. Es igual a 0.85 por 0.53. El concreto es 210 el mínimo por B 100. El análisis se ha hecho por longitud unitaria de muro. Y por D, el peralte efectivo, esto es 60, ¿no? Habíamos tomado 60. Menos 4, menos 5, ¿ya? Entonces esto sería 55. ¿Cuánto tenemos? 0.85 por 0.53 por raíz de 210 por 100 y por 55 entre 1000 resiste 35.9. Ligeramente menor, ¿no? En teoría deberíamos aumentar un poquito el espesor, ¿no? Entonces, de repente, ya no estos 60, sino esto debe ser 65 o 70, ¿no? Porque está pasando, no está pasando, está a las justas, ¿no? El cortante. Ahora, el asunto es de que el cortante, ¿se acuerdan? No se calcula a la cara, ¿no? Se calcula a una distancia de. Con lo cual, seguramente que por aquí sí, más bien, vamos a tener igualdad, ¿no? Entre lo que actúa y lo que resiste. Pero bueno, nos da una alerta que de repente nuestro espesor no ha sido el más adecuado, deberíamos ir a un 65 o a un 70. Entonces, con eso estaría diseñada la pantalla. ¿Les quedó claro cómo se diseña la pantalla? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Si hay alguna pregunta ahora, las dudas se quedan para siempre, ¿ah? Y es ahí donde cometemos errores. Si alguien quiere participar, hable nomás porque no veo. Ingeniero, disculpe, tengo una pregunta. Sí. ¿Y cómo se diseña o qué se considera para el acero longitudinal del muro? Buena pregunta, eso es temperatura. Nadie ha preguntado eso. Ahí este refuerzo, el detallado,
están viendo que hay un refuerzo perpendicular. Esos redonditos es un refuerzo perpendicular. Y su compañero, que me parece que es Mamani Sevincha, ¿no? Paripacho. Ah, no, me confundo con la voz. Ese refuerzo es un refuerzo de temperatura. Y ese refuerzo de temperatura, la norma peruana dice que es igual a, su cuantía es igual a 0.2018. Entonces yo aquí en la pantalla tengo un ancho variable de 60 a 25. Entonces puedo tomar un promedio puedo tomar, ¿ya? 60 más 25 entre 2, promedio de 42.5 de espesor, ¿ya? Entonces, con ese espesor determino el área de acero, ¿no? Área de acero, a ver, cuantía es área de acero entre BD. Entonces, área de acero es la cuantía por BD. Mi cuantía es 0.2018 por B, que es 100, y por D, que le pongo el ancho, el espesor total, 60, ¿ya? Entonces, 0.2018 por 100 y por 60. Me da 10.8. 10.8 es el área de acero. Esa área de acero es para una longitud de 100. Entonces, yo voy a colocar el refuerzo transversal en 2 capas. Entonces, tengo que escoger un área de acero. Normalmente escogemos entre 3/8 y media, ¿no? Ya voy a utilizar 3 media, 2.54. 2 fierros, ¿no? ¿Cada cuánto lo debo de colocar? Entonces, 254 entre 10.8 me da a cada 23.5. Pero se acuerdan que nosotros el espaciamiento lo colocamos de pulgada en pulgada. Entonces tengo que colocar estos dos, serían 2 phi de media a 0.225. Esa sería la especificación para ese refuerzo transversal. Está bien por su pregunta, Pari Pacho, porque nadie preguntó eso. ¿Está claro? Ingeniero, Sí. sí, bueno, como hay zonas donde hay bastante precipitación y todo ello, vi que una parte de la norma indica la ubicación de un sistema de drenaje más o menos para los muros. Así ¿Eso es. influye en el diseño que nosotros estamos haciendo? No, no, eso ya es un detallado. La norma es 0350 dice que como tenemos aquí suelo, todo esto es suelo, y cuando llueve, este suelo es permeable y se va a llenar de agua. Y esa agua, ese líquido, va a generar presión adicional. Presión adicional. Entonces, ¿qué dice la norma E050? Dice que aquí debemos de colocar un tubo de 4 pulgadas, un tubo de PVC perforado, ¿no? Que tenga perforaciones, con el objetivo, y en esta zona poner un relleno de cascajo, ¿ya?
el tubo debe estar relleno de cascajo para que esa agua entre a este tubo y desagüe y no genere presión sobre la pantalla, una presión adicional a la del suelo. Eso es lo que dice la norma E050. ¿Quién preguntó? Sara Ramírez. Muy bien, Sara Ramírez. Así es. La norma E050 dice que hay que colocar aquí un dren, eso se llama un dren, que permita evacuar esta agua producto de las lluvias, ¿no? Ese es. ¿Alguien quiere? Sí, ingeniero. Tengo Sí. una consulta con respecto al espesor de la pantalla. Si bien es cierto, en la parte superior tiene uno y en la parte inferior tiene otro, ¿existe algún parámetro para definir cuál debería ser la variación o la proporción entre estos, puesto que como es de sección variable prácticamente, y si por ejemplo yo le pongo un espesor bastante grueso en la parte de abajo y un poco delgado en la parte de arriba, no sé si eso influye como tal al cálculo, puesto que es una sección variable, ¿no? No sé si existe un parámetro para poder ver que no haya tanta variabilidad al momento de hacer los diagramas. No hay ningún parámetro. Ese cambio, esa variación, obedece a que nosotros tenemos un diagrama de momentos flectores que es parabólico de tercer grado, así es. O sea, los momentos crecen con x elevado al cubo. Entonces se hacen muy grandes rápidamente, ¿no? Entonces, en base a este diagrama, nadie va a poner pues, un peralte constante, porque sería echar el dinero al agua, ¿no? Entonces, a eso se debe la variabilidad. Y la receta que les estaba yo diciendo es que nos dicen que esto, que es lo más importante, sea por lo menos 1/10 de la altura del muro, que nosotros no le hemos tomado en cuenta y que debimos tomar en cuenta. Nosotros teníamos un muro de 7-10. Cuando midan la altura del muro, no consideren el dentellón, ¿no? No, solamente hasta la parte inferior de la zapata, 7-10. Entonces debería ser esta garganta de 70 centímetros. Y nosotros le hemos puesto de 60 y estamos viendo que con 60 tenemos problemas, un poquito de problemas con el corte. Entonces hemos debido de poner los 70 centímetros, ¿no? Pero no hay ninguna ley que me diga, si esto es 60, esto tiene que ser 40, ¿no? No hay ninguna norma de eso, ningún consejo o advertencia. Lo único que nos dice es que el espesor mínimo debe ser 25. ¿Para qué? Porque entran siempre dos capas, ¿no? Siempre vamos a tener dos capas de refuerzo. Y entre más esto sea más delgado, vamos a tener problemas con el vaciado. Nada más, o sea, estas dimensiones, de repente, siempre hay que revisarlas desde el punto de vista constructivo. Ok, ingeniero, gracias. A ti, Davis. Ya se nos fue el tiempo, chicos. Se nos fue el tiempo y no hemos terminado. No sé qué vamos a hacer.